A'udhu billahi minash shaitanir rajim, me amparo en Dios el maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Y la paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas, especialmente el profeta Muhammad y su familia pura. Un día, los queridos nietos del profeta Muhammad, que la paz sea con él y su familia pura, Hassan y Hussein, se sentían enfermos. Y Fátima az-Zahra le preguntó a su padre, ¿qué hacer? El profeta aconsejó hacer un voto con Dios, que si él los curaba, toda la familia ayunaría por 3 días. Hassan y Hussein se sanaron y el proceso de ayuno comenzó. En esos días no había nada para comer. Por esa razón, el Imam Ali fue hasta donde un judío de Jaibar llamado Simón y le pidió prestado 3 libras de cebada. Fátima molió 1 libra hasta convertirla en harina. La horneó haciendo 5 rodajas de pan, una para cada uno de ellos, más su criada Fidda. Ali, Fátima y sus 2 hijos Hassan y Hussein ayunaron durante 3 días consecutivos. El primer día, a la hora de romper el ayuno, un indigente tocó a la puerta pidiendo un poco de comida. Ellos tomaron el alimento que intentaban comer y se lo dieron todo. De esta manera rompieron el ayuno solamente con agua. El segundo día, a la hora de romper el ayuno, un huérfano tocó a la puerta nuevamente, le dieron todo su alimento. El tercer día, a la hora de romper el ayuno, un prisionero de guerra no musulmán, que había sido capturado en la guerra de defensa del Islam y había sido liberado en la ciudad de Medina, tocó la puerta pidiendo un poco de comida. Y de nuevo tomaron las 5 rodajas de pan y se las entregaron a este hombre, rompiendo el ayuno simplemente con agua por 3ª vez consecutiva. Luego, el mensajero de Dios realizó una visita y vio a su hija Fátima y sus 2 hijos estando muy pálidos y débiles y casi sin poder hablar, y observó que sus cuerpos temblaban. Fátima estaba sentado con los ojos fijos en su esterilla. Cuando les preguntaba por qué de esa situación, inmediatamente descendió el ángel Gabriel donde el profeta llevándole la sura 76. Oh Muhammad, Dios te felicita por el sacrificio de tu familia. Estas aleyas no solo manifiestan la generosidad y paciencia de Ahlul Bayt, sino que revelan la total sumisión de la familia del profeta y sus inmaculadas y puras personalidades. La verdad, estas personalidades son como un ejemplo de generosidad para la humanidad. La familia del profeta amaba mucho a la gente. Entre la familia del profeta es el Imam Hussein, que la paz sea con él, un hombre justo, valiente, generoso, piadoso. Ahora quiero contarles a ustedes la historia de una de sus hijas. Ruqayyah bint al-Husayn fue una de las hijas del Imam Hussein, que la paz sea con él. Ella estuvo presente en el suceso del día de Ashura. El día de Ashura es el 10º día del mes de Muharram. Este día es importante para los musulmanes, ya que coincide con el aniversario del suceso de Ashura, que se suscitó en el año
61 de la Égira, 680 años después de Cristo. En ese día, el Imam Hussein, que la pasa con él, el querido nieto del profeta, y sus compañeros fueron martirizados en la batalla contra el ejército de Kufa, dirigido por Umar ibn Saad, y los miembros de su familia que quedaron vivos fueron tomados como cautivos por el ejército de Yazid. Entre ellos fue Ruqayyah. Ella fue prisionera y la llevaron encadenada a Ciudad Damasco. Según algunas fuentes históricas, ella se martirizó en la ciudad de Damasco cuando contaba con tan solo 3 años de edad. Actualmente existe un santuario en Damasco que es de ella. El profeta Muhammad, que la pasa con él y su familia pura, dice: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. ¿Acaso quieres tener un corazón blando y que sean respondidos tus deseos y peticiones? Entonces tengas misericordia con los huérfanos. Acaricia a ellos y alimenta a ellos con tu propia comida. Así pues, serás de corazón blando y tus peticiones serán respondidas. Esto es lo que el Islam enseña a los musulmanes. Así la familia del profeta trataba con la gente. Así el Imam Hussein, que la pasa con él, trataba con la gente. السلام عليك يا أبا عبد الله, que la pasa contigo, oh Abba Abdullah, ya Hussein. Durante los días de la prisión, los enemigos trataron mal con esta caravana de los prisioneros. Muchos de ellos fueron huérfanos. Entre ellos había muchas niñas, pero los malditos seguidores de Yazid golpeaban a ellos, golpeaban a sus madres, las obligaban a caminar en el desierto mientras estaban descalzas. Una noche, cuando todos estaban dormidos, Ruqayyah soñó su padre, se despertó llorando pidiendo ver a su padre, mientras ella estaba en una cárcel de los enemigos, bajo las peores situaciones y torturas. Ella pidió ver a su padre. Decía: quiero ver a mi padre, quiero ver a mi padre. Un maldito preguntó: ¿por qué esta niña llora? Le dijeron: quiere ver a su padre. El maldito dijo: entonces traigan a su padre. En este momento la trajeron una bandeja para ella cubierta con una tela, pero en cuanto ella quitó la tela, encontró la cabeza cortada de su padre Hussein. Dijo: padre, ¿quién te hizo esto? Oh padre, ¿por qué tu cara está cubierta de sangre? Pero padre, ¿no estabas ver lo que me hicieron? Oh padre, ¿dónde estabas cuando me patearon? Esto fue tan duro para la niña que ya no pudo soportar. Ruqayyah
pequeña hija de 3 años de Hussein se cayó al suelo y se desmayó y se martirizó. Todos juntos 3 veces digan: Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, sallallahu alayka ya mazlum, Ya Aba Abdullah.